Hola, soy Mary, hoy llevo moño, no llevo el pelo suelto. Como estoy un poco nerviosa y además a mí lo de presentarme siempre se me da un poco mal, y hace tiempo un amigo me dijo, pues di 3 cosas que me gusten. Pues hola, soy Mary, me gusta la pizza, me gustan los videojuegos y me gustan los gatos. De pequeña yo he querido ser muchas cosas, pero lo que más quería ser siempre era pintora, y de hecho tenía un planazo que está aquí, y por si no entendéis mi letra de niña de 7 años, dice, si fuera pintora pintaría muchos cuadros, y si llego a la fama me compraría un caballo, y con el caballo vendería los cuadros y me compraría una pastelería. Ese es un plan de vida entero. Si me preguntáis, a día de hoy mi hermana tiene una pastelería, yo monto a caballo, y para disgusto de mi madre no soy pintora, pero bueno, la cosa fue por un camino creativo, porque soy diseñadora de experiencia de usuario. La experiencia de usuario, que a mi madre se lo explica muchas veces y sigue sin entenderlo, aquí hay un texto del padre de la experiencia de usuario que que está vivo. Don Norman es un señor que en los 90 fue vicepresidente de una de las áreas tecnológicas de Apple. Esta cita tiene un poco de trampa. Si buscáis cosas de experiencia de usuario, de UX, las siglas en inglés, siempre la leeréis, y casi todos la cortamos aquí, aunque luego sigue. Al final, Don Norman lo que veía era que había muchísimas partes de Apple que se encargaban a crear nuevos productos o sistemas, que había una parte de su día a día o de todo el proyecto que lo dedicaban a lo mismo, que era que hacer que los usuarios finales de ese producto estuvieran contentos. O sea, los ergónomos, los diseñadores de interfaz, los ingenieros, todos hacían lo mismo. Entonces, él creó el departamento que llamó experiencia de usuario para hacer que todo eso tuviera sentido. Aquí la cita continúa diciendo que a día de hoy se ha usado tan mal el término, se ha tergiversado, y ya casi el término no tiene sentido. Pero para mí la experiencia de usuario sigue siendo lo mismo. Es decir, es cómo se ve, cómo se siente y cómo se usa un producto o un servicio. Y eso no es solo diseño visual, pinta y colorea. Tenemos que entender que el diseño no es algo artístico, el diseño es algo intelectual. Pero para la experiencia de usuario y para que un producto tenga una buena experiencia de usuario, tenemos que tener en cuenta el lenguaje escrito, todos los textos que vamos a leer, el diseño visual, por supuesto, el sonido que te va dando feedback cuando pulsas en un botón. Ahora estoy hablando de interfaces digitales o de aplicaciones que todos conocemos. Las animaciones que ves, el diseño de la información, cómo la vas ordenando para que la entendamos. El diseño de interfaz, por supuesto, el diseño de interacción, la investigación que hacemos con los usuarios para poder entenderles, y la programación, tanto el back como el front. Y eso es muy importante. Aquí, que somos Women in Tech, hay muchos programadores y tenéis que entender que vosotros también sois parte de la experiencia de usuario. No solo somos los diseñadores los que la tenemos que cuidar, vosotros tenéis que cuidarla, incluso aunque hagáis back. Y cuando yo estuve estudiando, hice un posgrado, estudié diseño en Londres, he hecho un montón de cosas, siempre me han enseñado las mismas cosas para diseñar experiencia de usuario. Me hablan del recorrido cognitivo, que básicamente es ponte en la piel del usuario, piensa cómo lo haría él y hazlo. Eso es muy difícil porque yo no soy el usuario final, nunca. Me hablan de la ley de Fitts, de la Higgs y las leyes de la Gestalt. En cuanto a cognición, y si empezáis a buscar lo que cuentan en todos los másteres de diseño, te van a contar siempre esto. La ley de Fitts y de Higgs, son fórmulas matemáticas que se formularon en el 51 y en el 54, aunque la de Higgs se empezó a formular en el 1885. La de Higgs dice que el tiempo de respuesta es mayor cuando existen más estímulos donde elegir. Esto, que parece una obviedad, a nivel de diseño nos dice, si pones un menú con muchas opciones, el usuario va a tardar más en decidir. Y la de Fitts nos dice que el tiempo que tarda un humano en apuntar a un determinado punto. Y es importante porque tenemos que pensar que el login, el botón de login, por ejemplo, no puede estar en la otra punta de la pantalla porque ya lo hace incómodo de usar. Cuando hablamos de la Gestalt, la escuela de la Gestalt es de principios del siglo XX. Empezaron a formular las teorías, a comprobarlas en el laboratorio, y es de cómo la Gestalt en alemán significa forma.
Entonces, es cómo percibimos los humanos las formas. Creo que son 13 leyes y todas más o menos, bueno, todas se cumplen, y a nivel de diseño nos solemos fijar más o menos, en 6, 7. Se empezaron a formular en el siglo XX y cuando Arnhem publicó Art and Visual Perception fue cuando se aceptó mundialmente. Volvemos a lo mismo, mediados del siglo XX. Para el diseño, las leyes de la Gestalt que solemos tener en cuenta son la ley de proximidad, es decir, agrupamos las formas que están cerca. Aquí todos veis, así a simple vista, una sonrisa, pero realmente son botellas de Coca-Cola. Aquí el diseñador ha sido muy listo y ha dicho, como van a ser una sonrisa, lo van a asociar a la Coca-Cola. También usamos la ley de semejanza, que es que unimos los objetos que son iguales. Esto es un atasco. Todos los coches más o menos están a la misma distancia, pero todos vemos la botella de Absolut que ha creado la forma de los taxis amarillos. También nos valemos de la ley del cierre, es decir, nosotros, nuestro cerebro, el cómo entendemos las cosas, completamos las formas a algo que conocemos. Aquí todos estáis viendo la Torre Eiffel y todos la terminamos, aunque solamente esté la base. Tenemos también la ley de la simetría. Los objetos que son simétricos los tendemos a juntar en un solo objeto. De hecho, muchas veces la gente no se fija en cómo son los logos. En este caso, el logo de Red Bull, si te fijas, es toro, toro y un sol en medio. Pero normalmente es como, sí, el logo de Red Bull. ¿Por qué? Porque lo unimos. Y la ley de la continuidad, que hacemos que las formas que sean similares las unimos, lo que es continuo. Aquí por lo mismo. Realmente estos son puertas, pero estamos viendo el camino y completamos en una botella de Absolut. Esto está muy bien. A mí llegó un punto en que se me quedaba un poco cojo, porque si yo estoy diseñando para humanos, y más o menos, unos más que otros, creo que tengo que ser experta en cómo funcionan los humanos. La percepción está claro que depende del cerebro, pero ¿nos tenemos que basar siempre en teorías que han sido formuladas hace 70 años? Es que nuestro cerebro no se ha modificado en 70 años. Hace 70 años no existía nada de lo que estamos usando ahora. Y eso es importante, porque a mí me parece que como diseñadora, e incluso para vosotros los que sois developers, que creáis productos para humanos, tenemos siempre que ser expertos y tenemos que conocer perfectamente para quién es y cómo vamos a funcionar. Porque, y esto es súper guay, lo encontré hace como un mes, esto es parte de las guías de diseño de Apple del 85. Y dice, you must remember that you are dealing with a human being and tailor your interface to deal gently with the kind of fears and anxieties that the very system of your program might provoke. Es decir, ellos lo empiezan a decir en el 85, que estás haciendo algo que va a asustar y tienes que darle mimo. Ahí es cuando para mí llega la neurociencia, pues llegó a mi vida, llegó la neurociencia como un rayo de luz. Yo quería saber más, quería ser mejor diseñadora, quería crear mejores productos y al final la neurociencia es la rama de la ciencia que estudia la organización funcional del sistema nervioso, sobre todo focalizándose en el cerebro. Lo estudia desde el modo biológico, desde el modo químico y de la parte que a mí me interesa, que es la psicológico-cognitiva. Es decir, ¿qué pasa con mi cerebro? ¿Qué pasa dentro de mi cabeza cuando yo percibo cosas? ¿Cómo puedo hacer que las sensaciones las modifique? Esta frase, que es de Antonio Damasio. Antonio Damasio es uno de los grandes de la neurociencia, fue príncipe de Asturias, y nos viene a decir que nuestros cerebros están modulados y siempre han respondido a estímulos emocionales, pero a lo largo de la evolución. Es decir, tenemos un cerebro que nos ha mantenido vivos, y nos ha mantenido vivos por la evolución, y en base a eso es como se ha desarrollado. Y en base a la evolución siempre es la que ha marcado nuestro camino, y siempre intentamos reducir las amenazas y maximizar las recompensas. Es decir, no me voy a ir como homínido que soy hace 4.000 millones de años por el camino oscuro y lleno de peligros, sino que me voy a ir a un blanquito porque por ahí voy a sobrevivir, que ese es el punto 2. Tenemos siempre que asegurar nuestras necesidades de supervivencia primaria. Eso nos condiciona, y nos condiciona muchísimo más de lo que podemos pensar. De hecho, esto, que os voy a poner en un vídeo, es un experimento, y aquí está narrado de forma muy divertida, pero se ha repetido en laboratorio, se ha repetido en muchos modos y siempre ocurre lo mismo.
To answer that question, we set up a hidden camera experiment to see if this woman would stand up at the sound of this tone, simply because everyone else is. You might be thinking you'd never go along with this, or would you? Y todos están compinchados. Y cada vez que suena el pitido, todos se levantan. After just 3 beeps, and without knowing why she's doing it, this woman is now conforming perfectly to the group. Poco a poco vamos vaciando la sala de los compinches. But what happens if we take the group away? Elaine, please. Okay, now she's alone. The crowd is gone and nobody is watching her, except our hidden cameras. What do you think she'll do? She's now conforming to the rules of the group without them even being there. Now, watch what happens when we introduce another outsider who doesn't know the rules. Have a seat and they'll be out in just a couple minutes. Thanks so much. Ella se levanta. Él flipa un poco. Everybody was doing it, so I thought I was supposed to. Think she'll teach the new guy what to do? Y él se levanta. We kept the cameras rolling as more unsuspecting patients arrived. Al principio lo flipan un poquito. La mira, pero se levanta. And slowly but surely, seguimos metiendo sujetos. Y vamos creando un comportamiento nuevo. what began as a random rule for this woman has now become the social norm for everyone in this waiting room. Here to explain what's going on in their brains is Jonah Berger of the University of Pennsylvania. This sort of internalized form of herd behavior is part of what we call social learning. Starting at a very early age, when we see members of our group perform a task, our brains literally reward us for following in their footsteps. When I saw everybody stand up, I felt like I needed to join them. Otherwise, I'm like excluded. Once I decided to go with it, then I felt much more comfortable. Conformity is how we become socialized, but it can also cause us to develop bad habits or repeat past wrongs. And it's why even this rebel, who wasn't standing for any of this nonsense, he eventually joined the ranks. And the only thing more shocking than seeing how easily conformity affects the way you act is that similar forces are subconsciously shaping the way you think right now. Porque al final es el cerebro el que marca muchas de las pautas de comportamiento que tenemos. Y el cerebro nos ha ayudado a seguir vivos. Porque el cerebro, en la parte más básica, siempre lo que nos dice es que tenemos que buscar estatus, tenemos que buscar certeza, tenemos que buscar autonomía, relación y justicia. Porque cuando buscamos estatus, queremos saber que somos importantes frente a los otros. Siempre hay un punto, ahí está Twitter que funciona muy bien para eso. Y diréis, jope, pero todo esto es evolutivo, ¿para qué me puede servir? Pues Amazon, cuando buscamos estatus, nos dice las recomendaciones personales. Cuando buscamos certeza, que queremos poder predecir el futuro, si nos vamos a Amazon otra vez más, y tenemos aquí una predicción en base a lo que hemos comprado. Cuando buscamos autonomía, que es el sentimiento de control sobre los acontecimientos, quiero que todo esté bajo mi control, eso es superhumano, pues en Amazon nos lo dejan aquí súper claro, porque te dice, mira, tienes 3 formatos, hay 27 opiniones, puedes comprar la versión Kindle, la de tapa blanda, ¿cuándo lo vas a recibir? Cuando buscamos relación, creo que aquí todos en Amazon sabréis dónde está la relación, que es, por supuesto,
en las opiniones. Y cuando buscamos justicia, que queremos saber que lo que está pasando es justo, que no nos están discriminando, en Amazon nos lo dice muy claro. Oye, mira, este es el precio recomendado, yo te hago este descuentito, tienes gratis el envío en un día y te vas a ahorrar todo esto. Para eso nos sirve entender la neurociencia y cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, Amazon lo hace. Tenemos que entender que cuando esperamos una recompensa y no llega, si nos ponemos sensores en la cabeza, vamos a ver cómo el área de castigo se activa. Eso es muy importante porque ahí tenemos que manejar siempre el punto de frustración que queremos crear o que podemos crear en nuestros usuarios. Es decir, voy a lanzar esta aplicación aunque sé que falla, aunque sé que esto no termina de funcionar bien, pues eso a lo mejor lo que conseguimos es el efecto contrario, porque vamos a tener frustración, se va a activar el área de castigo y la gente no va a querer volver a esa aplicación, con lo cual no hagamos chapuces. Y si seguimos entendiendo un poquito el cerebro, y así aprovecho y voy a tirar unos cuantos neuromitos que seguro que todos habéis escuchado. El cerebro lo tenemos todos en la cabeza, bueno, unos más que otros, pero unos lo usan más. Es una masa gris gelatinosilla bastante asquerosa, de más o menos de 1,5 kilos. Tenemos unos 100.000 millones de neuronas de formas y tamaños diferentes y hay entre 30 y 40.000 sinapsis, conexiones. En el cerebelo hay hasta 90.000. El cerebelo es la parte del cerebro que gestiona la parte motora, es decir, los músculos y cómo nos movemos, tanto lo que somos conscientes de que movemos como lo que no. Por eso tiene muchísimas más conexiones. Cuando se empezó a poder estudiar el cerebro, se tintaban las neuronas y de ahí viene que las neuronas son un 10% del cerebro. Si alguna vez habéis escuchado eso de solo usamos el 10% de nuestra capacidad cerebral, viene de aquí. Es mentira que solo usemos el 10% del cerebro. Es mentira y no tiene sentido a nivel evolutivo. Pensad que una cosa que consume, una cosa gris de 1,5 kilos, que consume el 20% de energía, que solo usáramos el 10% de la capacidad, lo habríamos perdido, como estamos perdiendo los meñiques de los pies. Entonces, no usamos solo el 10% del cerebro, pero el 10% del cerebro son las neuronas. Y las neuronas se están empezando a entender más o menos ahora. Por ejemplo, en el año 2000, en Londres, unos neurocientíficos, tras hacer un experimento, se dieron cuenta que los taxistas tenían muchísimo más desarrollado el hipocampo. El hipocampo es la parte del cerebro que maneja la memoria y la zona, la parte espacial. Es decir, los taxistas tenían memorizado cómo es Londres y eso lo tenían ampliado. En el 2002, los mismos hallazgos se hicieron más o menos, pero en el área que se estimula con la música y con músicos. En el 2004, en Londres otra vez, se dieron cuenta que la parte del cerebro que está encargada del lenguaje estaba hiperestimulada y muchísimo más desarrollada en la gente bilingüe. Eso, yo soy de Madrid, pero aquí los que habláis catalanes, o sea, los que habláis catalán, o de vosotros, sois bilingües y eso hace que vuestro cerebro esté bastante más desarrollado que el mío en esa parte. Y en el 2014 se publicó un estudio que mola un montón y que nos da mucha esperanza porque todos los días creamos 1.400 neuronas. Así que hoy podemos salir y emborracharnos porque las neuronas se vuelven a crear. Con todo esto, daros cuenta que es 2000, 2002, 2004, 2014 y que cuando yo hablaba de las teorías cognitivas nos tenemos que remontar a principios del siglo pasado. Esto es lo que demostró es la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad mola un montón porque nos hace poder evolucionar, porque a lo largo de toda nuestra vida podemos cambiar, podemos desarrollar. Eso generamos nuevas neuronas y generamos nuevas conexiones. ¿Nos lleva tiempo? Sí. Aplicado a algo más sencillo, es como alguien ha tenido algún tipo de accidente, ha perdido alguna capacidad motora y cuando tiene que volver a andar, lo que está haciendo es que sus neuronas se reconecten por otros caminos. Claro, nosotros todos sabemos más o menos andar. Bueno, a mí las escaleras me cuestan mucho. Los niños, vemos, quien ha tratado con niños, quien tiene sobrinos o quien tiene hijos, vemos lo que les cuesta andar. Para nosotros ya está interiorizado, pero eso se puede reaprender. Y no solo la parte motora. Eso significa que cuando creamos interfaces, cuando creamos productos, podemos crear nuevas conexiones. Tenemos que saber cómo hacerlo, pero no siempre nos va a merecer la pena. Porque para que la plasticidad neuronal se genere, tenemos que hacerlo en base a la emoción.
el cerebro se mueve con emociones. Algunas son muy básicas, como es la de aceptación social. La aceptación social es súper importante porque nos ha mantenido vivos como especie. Aquí voy a meter un inciso. Lo que nos hace únicos frente a otras especies es nuestra capacidad social. En algún momento de la evolución, cuando se estaban creando las teorías evolucionistas, tanto Darwin como Lamarck, dijeron, muy bien, la evolución todos lo hemos estudiado, es la adaptación... voy a correr. Es la adaptación al medio. Es la adaptación al medio, pero para eso nos podríamos haber quedado como simios, como chimpancés. Ellos se han adaptado al medio, ellos viven. ¿Por qué desarrollamos la capacidad social? ¿Por qué todas las sociedades han evolucionado, han generado música, han generado religión? Porque siendo sociedad, siendo humanos y conectando, eso nos hace que sobrevivamos más. Y eso va muy ligado a la emoción. Y eso lo que nos tiene que hacer es que siempre que creemos algo tenemos que pensar en las emociones que vamos a transmitir, que es lo que dice el cartelito de Apple que he puesto antes. Porque los estímulos emocionales inducen sobre nosotros patrones de conducta. Y aquí viene la siguiente parte súper guay de neurociencia, que ya es más o menos nuevo, las neuronas espejo. Rizzolatti estaba haciendo en el 96, creo, un experimento con simios para estudiar el cerebro. Entonces los tenían conectados con EGGs y les hacían coger objetos. Y un día no habían desconectado a uno de los monetes y estaba ahí el monete tranquilo viendo a sus compañeros cómo hacían los test y se dieron cuenta que saltó la alarma. Pero bueno, ¿por qué salta la alarma si no estás cogiendo nada? Y ahí fue cuando descubrieron las neuronas espejo. Las neuronas espejo se ponen en funcionamiento cuando vemos que otra persona hace algo. Es decir, aquí hay un vídeo que lo explica súper bien, porque también lo tenemos los humanos. Recientemente han descubierto la existencia de una serie de células cerebrales muy especiales, a las que han bautizado como neuronas espejo. Y lo que hacen estas células es realmente notable. La hipótesis es que cuando vemos a alguien realizar una acción, nuestras neuronas espejo tratan de copiar esa acción. Normalmente, este efecto es tan sutil que ni siquiera somos conscientes de ello. De hecho, las neuronas espejo por sí solas no pueden hacer que nuestras piernas se muevan, pero los investigadores han encontrado una manera de revelar su funcionamiento. Este aparato utiliza un potente campo magnético para amplificar el efecto de las neuronas espejo. En primer lugar, tienen que identificar su localización exacta en el cerebro. No me van a freír el cerebro, ¿verdad? Una vez localizado el lugar exacto, veamos lo que hacen las neuronas espejo. Si estas funcionan como suponemos, observar en la pantalla el movimiento de la mano debería provocar una contracción similar en la mano del sujeto. Funciona. Sí, he sentido una contracción. Aunque se trate solo de un ligero movimiento, lo cierto es que su mano se está moviendo de manera inconsciente. Y esto revela algo extraordinario. Nuestro cerebro está programado para imitar las acciones de los demás. Pero no solo imitamos las acciones de los demás, porque en los humanos las neuronas espejo son las que son responsables de la empatía. No solamente se activan, en nuestro caso, cuando vemos un movimiento, que en los simios sí se produce, sino cuando vemos un sentimiento, a alguien llorar, a alguien caerse. Y la empatía es súper importante, porque gracias a la empatía, evidentemente, podemos modificar conductas. Se enseña siempre, pero también hay una parte súper innata, y eso, como siempre, se puede ver en los niños. Porque también tenemos que pensar una cosa, que el ser humano no piensa con ideas concretas, pensamos con abstractos. O sea, todos pensamos, no, yo es que pienso en español, o yo pienso en catalán, o yo pienso en chiquiristaní. No, pensamos con abstractos, lo que pasa es que nosotros lo traducimos. Y al pensar con abstractos y estar totalmente, absolutamente guiados por las emociones, hace que nuestros patrones neuronales estén muy marcados. Si os pido, por favor, que cerréis todos los ojos, y os imagináis que estáis... Esta mañana no hace sol en Barcelona, es como si estuvierais en Madrid, que está diluviando. Pero nos hemos subido a la sierra. ¿Tú no estás cerrando los ojos? Y por la mañana hemos empezado a hacer un camino de esquí de fondo. Y ya a estas horas estamos cansados. Y si cuando abrimos los ojos
vemos esto, a ninguno de nosotros realmente se nos va a ocurrir salirnos del camino, porque el de adelante ya lo ha marcado, estamos cansados, ¿y para qué nos vamos a salir? Únicamente nos saldríamos de ese camino si hubiera alguna emoción muy fuerte que nos dijera, oye, salte del camino. Cuando estamos creando cosas, tenemos que pensar en lo mismo. ¿Por qué se va a salir nuestro cerebro, nuestro usuario o nuestra persona del camino que ya tenemos aprendido? Y somos únicos también en la evolución, aparte de porque vamos por caminos, porque la evolución nos ha marcado que seamos sociables, porque nosotros no solo hemos evolucionado a esa parte de subsistencia, sino que nuestra evolución y nuestro cerebro es siempre biográfico y eso marca las experiencias. Pero algo también que tenemos que tener en cuenta es que no somos ni tan libres, como os he enseñado con el primer vídeo, ni tan conscientes. Pensad que el 85% del tiempo nuestro cerebro está en el modo automático. Yo he venido en metro y no sé en cuántas paradas me he parado, no sé con cuántos gentes con una camiseta roja me he parado, no tengo ni idea, pero lo he visto. Eso ha entrado a mis ojos, ha pasado por mi cerebro. Lo que pasa es que el inconsciente procesa la información y la procesa, de hecho, 200 veces más rápido que nuestro consciente. Y que la parte de la actividad cognitiva se escapa a nuestro control voluntario. Y eso mola un montón. Y otra vez os hago hacer una tontería, que es, si estiráis la mano y levantáis la mano, ¿habéis dado vosotros la orden al cerebro de subir la mano hacia arriba? Porque todo el mundo diría que sí, y de hecho el libre albedrío siempre dice que sí. Que primero está la voluntad consciente, me han dicho que mueva la mano, voy a mover la mano. Luego está el cerebro ejecutor, que activa las áreas motoras. Luego va el área motora, que es el músculo, y luego se mueve la mano. Y para eso llegó el señor Libet y hizo un experimento, que teníamos a un sujeto muy feliz, un reloj más o menos así, con unas agujas que iban moviéndose, el cerebro estaba conectado a un EGG y a un EMG. El EGG es el electroencefalograma, que es para medir la actividad cerebral, y el EMG, electromiograma, que mide la actividad muscular. Entonces se le pedía, oye, tú pulsas el botón cuando te dé la gana y dime en qué punto estaba la flecha cuando lo has pulsado. Y el experimento de Libet lo que demostró es que no somos libres. Es decir, si el libre albedrío siempre nos ha dicho que primero está la voluntad consciente, el cerebro ejecutor y el brazo ejecutor, el movimiento. Con el experimento de Libet nos se dieron cuenta de que primero el cerebro ejecuta la orden, luego nosotros somos conscientes de que vamos a dar la orden y luego viene el resto del proceso. Eso significa que, por ejemplo, si antes pensábamos que nuestra consciencia era la que decía al cerebro que hiciera las ejecuciones, ese paradigma se ha cambiado porque es la ejecución la que sigue a la consciencia. Si vamos a comer pollo, el cerebro te va a dar señales de hambre, va a pensar en las experiencias pasadas, en tus gustos, en tu conocimiento, y es el cerebro el que te va a decir, come pollo. No vas a ser tú el que vas a decidir come pollo. Hay un experimento súper gracioso, esto tiene un poco de trampa, pero bueno, en que se pone un abecedario a la gente, lo mismo, se le pone esto era con una tomografía, se decía, cuando tú quieras parar en una letra, me dices en qué punto has parado. Y los datos que daban es que el cerebro daba la orden, el inconsciente daba la orden 10 segundos antes. Eso es mucho. Nuestro cerebro va mucho más delante de lo que nosotros pensamos. Y también tenemos que tener en cuenta que hay tantas realidades como cerebros. Esta frase que a mí me flipa es de Ramón y Cajal. Evidentemente, mi realidad no es tu realidad, porque yo he vivido otras cosas. Y también hay una realidad social. Es decir, si yo os pregunto de qué color es el cielo, todos me vais a decir que el cielo es azul. Pero es que el cielo no siempre es azul. Por ejemplo, los griegos en la antigüedad clásica no tenían el color azul, era un concepto que no existía. Si os leéis la Ilíada, leeréis que el mar para ellos era oscuro como el vino, no existía el azul. Entonces, ¿qué sentido tiene plantear cosas azules cuando estamos pensando por una realidad que no existe? Si os pregunto si el rosa es un color femenino, todos diréis que sí, pero justo hace 100 años, la regla generalmente aceptada es rosa para los chicos y azul para las chicas. La razón es que el rosa es un color más decidido, más fuerte, más adecuado para los niños, mientras que el azul, que es más delicado y refinado, es mejor para las niñas.
es de una revista de moda de hace solo 100 años. Y aquí tenemos cómo estaba la distribución de colores de los grandes almacenes en Estados Unidos, más o menos, mira, en el 27. Esto es un cambio súper gordo. Si hace 100 años hubiéramos diseñado juguetes, los juguetes de los niños serían rosas. Tenemos que pensar que construimos interfaces y que esas interfaces a día de hoy están modificando nuestro cerebro. Tenemos una plasticidad cerebral. Acabo de leer ahora mismo un estudio súper guay que dice que para los millennials o los jovencitos que usan Twitter como método de comunicación, se les está modificando todas las áreas sociales, porque nosotros tenemos una cara, la comunicación es cara a cara, pero de repente estamos usando un medio de comunicación que no es cara a cara. Entonces pueden estar riéndose, pueden sentir felicidad, tristeza y no lo demuestran. Eso es un estudio que, bueno, tengo que leerme un poquito más el paper, pero me ha molado mogollón. También hay estudios que dicen que el área del cerebro encargada de mover el pulgar se está hiperdesarrollando por el uso de los móviles. Todos conocemos más o menos la realidad aumentada en las Google Glasses. Eso, para que tenga sentido, y cuando vayamos a hacer alguna interfaz o algún desarrollo para ese tipo de cosas, tenemos que pensar que tienen que integrarse perfectamente en nuestra realidad neuronal y en nuestro concepto de entender el mundo, porque si no es una capa por encima. En Valencia, en el laboratorio LENI, que se dedican a estudiar eso, están de hecho parametrizando hasta qué punto tenemos, qué colores tenemos que usar, cómo tenemos que hacer las interacciones de ese tipo de realidades para que nos resulten supernaturales y no nos crujan. Para medir todas estas cosas, cuando hacemos una interfaz y queremos saber si está siendo consecuente con nuestro cerebro o no, normalmente se usan unas técnicas que ya no son como los cables que habéis visto antes del vídeo del señor. De hecho, estos son aparatitos que se venden. Lo primero es un electroencefalograma, como veis es súper ligerito, tú se lo puedes poner a un usuario, puedes hacer tus mediciones. Lo que lleva la chica es un electromiograma que mide el movimiento muscular, y esta lleva, la tercera, unas gafas de seguimiento ocular y un aparatito que mide las pulsaciones. ¿Todo esto para qué sirve? Pues evidentemente nos va a ayudar siempre a mejorar nuestro trabajo con el usuario. Nos va a hacer desarrollar productos muchísimo más innovadores y muchísimo más intuitivos, y nos va a permitir entender cómo tiene que evolucionar todas las interfaces y todas las interacciones. Y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias porque me ha parecido muy interesante. De hecho, todos trabajamos para un usuario y sin ellos no tendríamos nada que hacer, y es fundamental que aprendamos a entender cómo funcionan ellos y cómo funcionamos nosotros también de manera individual y colectiva. Mi pregunta va porque has puesto diferentes ejemplos y vídeos de la imitación del ser humano, ¿no? De comportamientos que siempre queremos ir por el mismo camino. Y en el mercado tan competitivo que tenemos hoy en día, el valor diferencial es fundamental. Innovar cada vez es más difícil porque hay una bestialidad de ideas por ahí, y pensar out of the box resulta cada vez más muy difícil, sobre todo en empresas grandes como la que yo trabajo. Que desde todo lo que has leído, ¿no? Porque me parece un poco que es tu pasión aprender más sobre toda la conducta del ser humano, ¿qué consejos nos puedes dar para pensar out of the box y no seguir como ovejas el resto del rebaño, ¿no? Porque hoy en día es algo que lo necesitamos. A veces seguir como ovejas es bueno. Nos ha mantenido vivos como especie. No siempre es buena idea innovar, y para innovar tienes que saber mucho qué es lo que estás haciendo, testar mucho con usuarios y sobre todo emocionar. Esa es la parte más importante. Nosotros nos movemos por emociones empáticas, por emoción de miedo, por emoción de conexión. O sea, los productos que podemos conocer, o los servicios que han modificado un poco patrones sociales, vamos a hablar de WhatsApp, ¿por qué ha sido? Porque han emocionado, porque nos han proveído de repente de una herramienta de comunicación inmediata, mandar mensajes de voz, mandar fotos. Eso nos ha provocado emociones. Cuando queremos desarrollar un producto nuevo, si es que queremos, tenemos que ver que vamos a provocar alguna emoción, o emoción de mejora, que también está bien, o de seguridad. Entonces, lo importante es conseguir llegar a la parte más intrínseca de nuestro cerebro mediante la emoción, que es lo que lo va a mover siempre todo. Vale, muy bien. Muchas gracias.
Como tú bien has dicho, los UX no hacéis iconos ni cambiáis colores. ¿Cómo convences a tu empresa para que vuestros productos pasen por vosotros primero, antes, o sea, y no después, que es lo que suele pasar? No lo sé. A ver, gracias a Dios ahora mismo se está poniendo un poquito de moda. Es un poco, me debato entre la felicidad y el terror, porque cuando algo se pone de moda también salen muchos vendemotos. Es difícil, pero normalmente con métricas lo puedes demostrar. Oye, mira, es que hemos hecho estos cambios, me has hecho caso a mí, que para eso me has contratado, y estamos mejorando. Test de usuario, pivotar y sacrificar una cabra. Hola, felicidades por tu charla, me parece muy interesante. Y mi pregunta es si se estudia en los cursos de experiencias de usuario o en la vida real personas que tienen diversidad funcional, ¿no? Personas que tienen ictus, que quizá tienen las necesidades son diferentes, o personas daltónicas, o personas con diferentes diversidad funcional, cómo se puede incluir, ¿no?, a todo este colectivo y que sean inclusivas, ¿no?, las experiencias de usuario. Ahí has tocado masa, porque el gran problema que tiene el diseño, y que de hecho tenemos todos los que desarrollamos productos digitales, es la accesibilidad. Yo antes trabajaba en un banco que parte de su core es que todo tiene que ser accesible en un nivel AA, y cuando AA es nivel altito. Y cuando contratábamos proveedores, normalmente era como, es que si lo haces accesible es más feo, es que vamos a perder calidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo tenemos que hacer todos, lo tenemos que hacer todos como comunidad, los tenemos que hacer desde el desarrollo hasta el diseño, y que todo el mundo lo entienda, que los productos siempre tienen que ser accesibles. Gracias. Bueno, pues yo os quiero dar las gracias a vosotras por haber montado todo esto y habernos traído hasta aquí, porque sin vosotras esto no sería posible. Gracias a ti.